Lo que vimos después de la reunión entre Trump y Putin en Alaska no parece casualidad. De pronto Venezuela y Ucrania se sienten más como piezas de ajedrez que las potencias mueven a su antojo. Washington pone precio a la cabeza de Maduro, lo declara líder de un grupo terrorista, despliega buques en el Caribe y Moscú por su parte sigue presionando a Ucrania, reclamando territorios como si fueran propios. Y aquí es donde lo indefendible se vuelve inevitable. Y si en lugar de enemigos, Estados Unidos y Rusia terminan siendo aliados estratégicos, al menos por el momento, el anillo de la amistad. aliados no porque se quieran, sino por lo que les conviene al repartirse este tablero global. Realmente no les importa ni el pueblo venezolano ni el ucraniano. Lo que les pesa y lo que les interesa son los recursos, el petróleo, el gas y la posición geopolítica. La gente se convierte más en un daño colateral que se cocina lejos de su propio control. Pero aún así, si se logra la captura de Maduro, al menos representaría una luz de esperanza para el pueblo venezolano, una señal que después de tanto abuso y tanta miseria que existe en ese país, al menos hay una posibilidad del cambio, aunque venga impuesto desde afuera. Pero bueno, si tú también quieres defender la captura de Maduro y la postura de Trump cuando dice lo que nadie más se atreve a decir, suscríbete al canal, dale like y déjame tus comentarios, porque aquí no defendemos lo correcto, defendemos lo indefendible. Para entender lo que está en juego, hay que mirar más allá de los titulares. Venezuela hoy no es solo una crisis interna, es un punto caliente de la geopolítica mundial. Estados Unidos busca frenar lo que muchos ya llaman un narcoestado con alcance internacional. Rusia y China, aunque presumen de ser los grandes aliados de Maduro, en la práctica apenas ofrecen palabras tibias, diplomacia de compromiso sin arriesgar nada en serio. Y mientras tanto, toda la región mira con incertidumbre. ¿Estamos acaso frente a una intervención militar, a un cambio pactado o a la eternización de un régimen? Con este escenario puesto sobre la mesa, los expertos hablan de 4 caminos posibles para Nicolás Maduro. Bueno, simplemente el primer escenario es el más radical: una invasión estadounidense para la captura de Nicolás Maduro y termine en una celda como le ocurrió a Manuel Noriega en Panamá en 1989. Y ojo, Maduro ya tiene precio en su cabeza, nada menos que $50 millones, y fue declarado líder de un grupo terrorista internacional. Con este marco, cualquier operación de captura deje de ser vista como una invasión para presentarse como parte de una guerra contra el narcotráfico. Pero hay que decirlo con claridad, es un escenario poco posible. ¿Por qué? Porque aunque Estados Unidos tiene capacidad militar para hacerlo, Venezuela no es Panamá. Aquí entran en juego Rusia y China, que aunque presumen de aliados de Maduro, en realidad no parecen estar lo suficiente convencidos ni política ni estratégicamente para arriesgarse a respaldar una invasión a gran escala por parte de Estados Unidos. Lo que sí podría tolerar es algo más limitado: la captura quirúrgica de Maduro, presentada como la neutralización de un capo y no como la invasión de un país. Esa narrativa le permite a Washington avanzar sin cargar con el costo político de una guerra abierta en América Latina, y al mismo tiempo le da el espacio a Moscú y a Pekín a mirar hacia otro lado mientras mantienen relaciones diplomáticas sin romper del todo. En otras palabras, el arresto de Maduro podría ser vendible como una operación contra el crimen transnacional. Lo que difícilmente se permitiría ni en Caracas ni en el tablero internacional es una ocupación militar prolongada. Y ahí está la diferencia: la captura en algún momento puede ser factible, la invasión total casi imposible. El segundo escenario es quizá el más probable: que Maduro negocie su salida del poder a cambio de inmunidad y una vida cómoda en el extranjero, lo que podríamos llamar un retiro con pensión dorada. Y ojo, esto no sería para nada nuevo. En la historia está llena de líderes que después de años de abuso y corrupción lograron escapar sin pisar una cárcel. Tenemos el caso de Idi Amin, dictador de Uganda, que tras gobernar con violencia y miedo terminó refugiado en Arabia Saudita, viviendo tranquilamente hasta su muerte. Tenemos el caso también de Jean-Claude Duvalier, Baby Doc, también conocido, de Haití, que saqueó su país y después disfrutó de un exilio lujoso en Francia. La política internacional está llena de estas ironías: criminales que en lugar de pagar por sus delitos terminan asegurando un retiro, una villa con playa y seguridad privada. Para Estados Unidos, este escenario sería el más práctico: se quitan de encima un narcoestado incómodo, sin gastar una sola bala, sin arriesgarse a una invasión que podría incendiar la región. Y para Maduro sería el camino menos doloroso: conservar su vida, parte de su fortuna y evitar morir en la cárcel. El problema es que para
para que esto ocurra se necesita un pacto. Y aunque Rusia y China no parecen dispuestos a jugársela de todo por Maduro, tampoco van a regalar la carta de Venezuela así de fácil. En este escenario, Maduro no solo sería un dictador negociando su salida, sería también una ficha en el gran ajedrez entre Washington, Moscú y Pekín. La tercera posibilidad no vendría ni de Washington ni de Moscú, sino del mismo corazón del régimen, las Fuerzas Armadas venezolanas. Un quiebre militar, una traición, una fractura dentro del ejército podría sacar a Maduro del poder de forma abrupta. Y la historia nos recuerda que los presidentes que confían demasiados en sus generales muchas veces terminan siendo traicionados por ellos. Ejemplos sobran, como por ejemplo tenemos el caso de Salvador Allende en Chile, que aunque resistió hasta el final, fue derrocado en 1973 por sus propias fuerzas armadas en un golpe liderado por Pinochet. O Muammar Gaddafi en Libia, que tras décadas de control absoluto fue abandonado por parte de sus mandos militares cuando la presión internacional se volvió insostenible y terminó capturado y asesinado en las calles. Incluso más cerca, en América Latina, Jorge Serrano Elías en Guatemala fue derrocado en 1993 cuando el ejército, que inicialmente lo respaldaba, le dio la espalda tras unos intentos de disolver el Congreso. En Venezuela, el ejército es la columna vertebral del chavismo. Mientras los generales reciban beneficios, negocios y privilegios, no tienen incentivos para romper con Maduro. Pero si poco a poco las sanciones ahogan las finanzas del régimen, o si surge un líder dentro de las filas que prometa un futuro más estable sin Maduro, el riesgo de este escenario es que es el más impredecible y el más peligroso al mismo tiempo. Una fractura militar no garantiza democracia ni estabilidad. Puede significar caos, violencia interna y hasta una nueva dictadura militar disfrazada de transición. En otras palabras, un quiebre militar podría ser el fin de Maduro. Sí, claro, pero no necesariamente el inicio de una Venezuela libre. El cuarto escenario es el más incómodo, pero también el más complejo: que Nicolás Maduro logre permanecer en el poder, no porque tenga gran fuerza propia, sino porque su régimen se convierte en una ficha demasiado valiosa en el tablero internacional. Dentro de Venezuela, Maduro tiene cada vez menos legitimidad. La economía simplemente está colapsada y su popularidad es prácticamente inexistente. Cualquier analista serio diría que un gobierno así debería de caer, pero lo que lo sostiene no es el respaldo interno, sino el apoyo externo. Rusia, China y Cuba lo mantienen a flote con financiamiento, armas, petróleo o incluso protección diplomática en foros internacionales. Para entender esto, tenemos el ejemplo de Siria. En 2011, el régimen de Bashar al-Assad parecía condenado. Su ejército simplemente se desmoronaba, la oposición avanzaba y el occidente exigía su salida. Pero en 2015 ocurrió lo inesperado. Rusia intervino. Aviones, misiles y asesores militares cambiaron el rumbo del conflicto. De estar al borde de la caída, Al-Assad recuperó ciudades estratégicas y consolidó su poder. Mientras tanto, Estados Unidos y la OTAN enfrentaban un dilema. Por un lado, tenían frente a ellos a un dictador debilitado, vulnerable y con todo en contra. Por otro lado, el avance brutal del Estado Islámico, que se expandía por Siria e Irak. En este escenario, Washington pudo haber tenido la oportunidad de derrocar al Assad, pero la jugada rusa cambió todo. Moscú le cerró el paso a esa posibilidad y aseguró la supervivencia del régimen. Hoy, más de una década después, al-Assad sigue en el poder, no porque fuera fuerte, sino porque tuvo un respaldo internacional decidido a no dejarlo caer. Y algo similar podría pasar con Maduro. Washington puede presionar con sanciones, enviar buques al Caribe e incluso poner el precio a su cabeza. Pero si Moscú y Pekín deciden que Venezuela es un peón útil para contrarrestar a Estados Unidos en el continente, entonces Maduro deja de ser solo un dictador debilitado y se convierte en un símbolo de resistencia geopolítica. Si algo nos deja claro estos escenarios es que el destino de Venezuela y Ucrania no lo decidirán sus pueblos, lo decidirán las potencias. Estados Unidos por un lado, Rusia por el otro. Y lo más polémico, que incluso podrían convertirse ellos en aliados estratégicos, pactando bajo la mesa qué piezas les toca a cada quien: Ucrania para Moscú, Venezuela para Washington. Y ojo, no es que Estados Unidos vaya a quedarse con los pozos venezolanos como en el viejo imaginario imperialista. Lo que realmente busca es algo mucho más sutil: un cheque en blanco para la oposición venezolana y al mismo tiempo asegurarse de decidir ellos a quién le pueden vender su petróleo y bajo qué condiciones. A través de sanciones, licencias como las que hoy tiene Chevron y el control de la logística marítima y financiera, Washington podría determinar el destino de cada barril sin mover un solo marín. Eso significa inversión controlada, influencia política y una posición geopolítica clave en Sudamérica. Rusia, por su parte, obtendría lo que lleva años reclamando en Ucrania: el reconocimiento de sus regiones separatistas y un cinturón de seguridad frente a la OTAN. En pocas palabras, es un ganar-ganar en el tablero global para Rusia y Estados Unidos. ¿Y dónde está Trump en todo esto? En que aunque muchos lo critican, ha sido el único que habló claro sobre Venezuela. No se escondió detrás de la retórica de solidaridad con el pueblo. Trump no habla de romanticismos democráticos, habla de narcotráfico y seguridad. Y cuando dice seguridad, todos entendemos lo que significa: control en la región, en las rutas y en la influencia
influencia estratégica, porque aunque él no lo diga explícitamente, se sobreentiende. Esto va de intereses, los mismos que Putin tiene sobre Ucrania, y aunque incomode, esto sigue siendo mucho más honesto que seguir vendiendo el cuento de que a alguien le importa realmente la libertad del pueblo venezolano o ucraniano, porque seamos sinceros, ni a Washington ni a Moscú les importa a la gente. Lo que pesa son los recursos, la ubicación estratégica, el valor geopolítico. El pueblo venezolano y ucraniano no son protagonistas, son peones en un tablero mucho más grande.